tal están? Bienvenidos al Magazine del Ocho Bierzo y ya ven, descanso para nuestra compañera Olaya Rueda, más que merecido después de tantos días de trabajo, le cogemos el relevo, pero nos vamos a entretener con lo que está pasando en el Bierzo y eso, a pesar de que llueve, que hay mal ambiente, bueno, pues están pasando muchas cosas, siempre pasan muchas cosas en el Bierzo que a veces no nos damos cuenta. La Ocho Bierzo les informa cada día a través también de nuestras redes sociales. Bueno, pero se lo contamos y les insistimos de nuevo. Hoy vamos a hablarles de un evento único en toda Europa que se celebra desde hace 16 años aquí en Ponferrada, Biocastanea. Estamos con el responsable en unos instantes de la Mesa del Castaño en el Bierzo para hablarnos de que se está cuestionando sobre un sector que tiene que adaptarse al cambio climático, que tiene que buscar nuevos espacios en los mercados, también concienciar a la juventud del aprovechamiento de los suelos de sus ancianos, de sus ancestros, que no parece que esté ocurriendo. Bueno, hay que insistir, hay que hacerlo cada poco. Hablaremos también de los castaños y de las setas. Hay un experimento ya oficial en Corullón, donde se les injerta, donde hay un doble aprovechamiento. Bueno, pues a la colación de esta circunstancia hablaremos de esas jornadas micológicas. 30 años llevan celebrándose aquí en la comarca del Bierzo y además nos van a traer desde la asociación las variedades que no tienen que coger en el monte, porque hay toda una cantidad de gente que cree que saben mucho, se puede intoxicar e incluso, como ha fallecido alguna persona en las 2 décadas y media últimas aquí en la comarca del Bierzo. Hablaremos también con un escritor que anda por Asia, es su segundo libro, nos va a contar la mezcla entre sentirse español y occidental y vivir en Asia a través de la prosa, una prosa muy singular con personajes ficticios y reales en un libro que veremos en los próximos minutos. También nos vamos a acercar al mundo de los programas de esta casa, como al del dolor crónico. Hoy vamos a hablarles de quién lo padece y cómo se les está tratando. Algo pionero en España que se está haciendo aquí en Castilla y León. Bueno, estas y otras cuestiones, como decimos, abordaremos en los próximos minutos aquí en el Magazine de la Ocho Bierzo. Primero, la oportunidad de la jornada. Peña Gadis, el precio no es un problema. Mañana, pera conferencia superior, kilo, 1,99 €. Les decíamos que estábamos aquí con el responsable de la Mesa del Castaño, con su presidente Pablo Linares. Gracias por atendernos, sobre todo porque tenéis mucho trabajo estos días, que hay mucha gente de España que viene a visitaros con Biocastanea, también del extranjero, de Francia, y si acaso es una deferencia que hay que tener extraordinaria con vosotros, porque oye, habéis venido, tenéis un espacio para esta casa, para el Ocho Bierzo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Como les decimos, y lo dijeron también nuestros servicios informativos, hoy se ha inaugurado Biocastanea 2025. Fíjense, 16 años de aquella feliz ocurrencia de un sector que estaba buscando tener nombre propio, cuando todavía la castaña tenía que venderse en su mayoría a otras zonas productoras, como a Galicia, se llevaban el renombre y el sabor de la castaña del Bierzo. Bueno, pues eso ha pasado a mejor vida, afortunadamente, en nuestro territorio, pero la castaña tiene muchos retos, no solamente que se le conozca en los mercados, sino cómo ser una mejor castaña ante una España muy competitiva, también el sur de Francia, Grecia, Italia y otras zonas productoras de mercados foráneos que venden a un precio mucho más bajo y que también se introducen en los lineales y también hacen daño a las producciones autóctonas que sí cumplen unas normativas muy estrictas de la Unión Europea y no lo hacen esas otras variedades fuera del mercado común. Gracias, don Pablo Linares. Hoy han inaugurado esta nueva edición con el país invitado, Francia, ¿no? La región de Ardèche, que está en el sureste del país, ¿no? Han hablado de qué experiencia tienen ellos con la castaña allí. Es una zona productora que es pequeñita, ¿no? Tiene mucho más que el Bierzo, ¿no? Sí, efectivamente, ese fue uno de los motivos por los que elegimos este año a esa zona. Siempre intentamos buscar zonas que creamos que tienen algo que contar, lógicamente, algo que enseñar, algo que mostrar, de manera que como es más difícil llevar a nuestra gente a visitar todas esas zonas, pues traemos a los de esa zona aquí para que podamos conocer lo que se está haciendo, ¿no? El Ardèche es pequeñito, como bien dices, similar al Bierzo, no solo en producción, en volumen de producción, sino incluso en tipología. También es la zona más tradicional de producción de castaña de Francia. También tienen árboles singulares, también tienen árboles viejos de castaño, también tienen cultivo en pendientes, en montaña. O sea que había muchas similitudes con nuestra comarca y nos parecía interesante que vinieran a contar cómo trabajan ellos el castaño, sobre todo porque a mí hay un tema que me gusta mucho de esa zona cuando he ido allí y cuando he estado por allí, y es el aprovechamiento que hacen de la castaña que nosotros no hacemos en cuanto a la transformación, ¿no? Lo de siempre, la transformación, no hay manera en el Bierzo. Efectivamente, ellos han buscado una manera, un modelo que a mí me parece muy replicable en nuestra comarca,
que son las CUMAs, que le llaman, que son las cooperativas de uso de maquinaria. O sea, son cooperativas en las que esas cooperativas lo que han creado son salas blancas, salas de transformación del producto, totalmente legales, con su registro sanitario, etcétera. Y como funciona esa cooperativa es que los socios llevan la castaña para transformarla y venderla ya transformada con todos los parabienes, o sea, legalmente, con su registro sanitario, etcétera. Es decir, no es la cooperativa la que produce esa transformación, sino que son los socios. La cooperativa tiene las instalaciones legalizadas, su registro sanitario y demás, y cada socio, pues hay socios que elaboran una mermelada de castañas y otros que elaboran castaña en almíbar, lo que sea, ¿no? Y cada uno puede comercializar su producto sin necesidad de hacer la inversión de una fábrica, ¿no? Para zonas de pequeñas producciones, de minifundismo como la nuestra, atomización, claro, pues permite que haya mucho más movimiento de transformación y muchos más productos en el mercado. Aparte de esa ponencia inaugural con esta zona casi clónica, como nos dice don Pablo, a la comarca del Bierzo, donde sí tiene la transformación a toda máquina, algo que siempre es un problema en la comarca del Bierzo, para casi todos sus productos, eso que tenemos 8 con algún tipo de marchamo de calidad. El fuego ha sido argumento objetivo también en esta edición del 16, aunque no ha sido la causante de la baja producción, pero sí se han quemado muchos árboles, en zonas como Médulas, algunos de ellos muy antiguos, centenarios, pero sobre todo en el entorno de Oencia, pues la zona más lesionada, ¿no? Sí. El fuego y el castaño, ¿cuál es el titular que hay que desprender de ello? Pues mira, eso fue... Biocastanea es un evento ya muy grande que nos lleva muchos meses de preparación, ¿no? En el comité organizador empezamos a trabajar muy pronto en la edición, pues en este caso será la del 2026, allá por marzo ya nos empezamos a reunir y a trabajar en todo el programa y a organizarlo todo. Y este bloque tuvimos que meterlo, por desgracia, por circunstancias, ¿no? O sea, después de los grandes incendios de agosto, claro, creíamos que era necesario hacer una referencia y tuvimos que variar el programa para introducir este bloque del fuego. Hemos tenido daños importantes, además, sobre todo localizados en zonas, pues como bien decía, sobre todo Encia, que es la que peor parte se ha llevado en tema de castaño, luego Médulas también, con pérdidas muy significativas de árboles monumentales, ya no solo de superficie. Y yo creo que aún así el castaño tiene mucho que decir y precisamente luego hablando con Albino Bento, uno de los ponentes que hemos traído de Portugal, un especialista portugués de la universidad que venía a hablarnos del tema de avispilla y otras plagas, pero hablando con él antes por la mañana comentábamos lo importante que es, por ejemplo, el cultivo del castaño, ¿no? Y cómo en esas zonas en las que hay un aprovechamiento, en las que se cuidan los sotos, en las que se puede tener un paisaje de monte y de parcelas atendido, pues el fuego, en Portugal me comentaba que había sido mucho menor, porque ellos también tuvieron un problema muy grande de incendios, al igual que nosotros, y aquí en el Bierzo pues se ve lo mismo, ¿no? O sea, si tuviéramos de esas 17.000 hectáreas que tenemos aproximadamente de castaños en la comarca, si tuviéramos, voy a decir ya solo un 60% de esa superficie atendida, cuidada, etcétera, pues seguramente hubieran ardido muchos menos castaños, hubiera sido mucho menos importante los fuegos, ¿no? O sea, es un aprovechamiento fundamental si queremos combatir esos fuegos, que al final yo creo que lo importante, aunque lógicamente lo vistoso y lo que más muchas veces se centra las conversaciones es en la extinción, ¿no? En si hay más medios, si hay menos medios, y cómo actuaron unos, cómo actuaron otros. Para mí lo importante de los fuegos es el antes, ¿no? El que no se llegue a producir el fuego. ¿Cómo está el monte para que no devaste todo? Exactamente, y en caso de que haya un incendio, que no llegue a tomar las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, yo hoy lo dije en la apertura de Biocastanea, porque también tuve que, por desgracia, hacer referencia a estos incendios, claro, obviamente, que para mí el factor más determinante en estos incendios, en contra de lo que más se ha hablado, es el despoblamiento, la falta de gente en los pueblos, y esa falta de gente asociado, lógicamente, al abandono de todo el entorno del pueblo, del entorno rural y de todo nuestro medio natural. Eso, para mí, es el factor más determinante en tener estos mega incendios. La climatología, lógicamente, ayuda, esas temperaturas más altas, esa sequedad, etcétera. Pero aun con esos condicionantes climáticos, si nuestros montes, si nuestra superficie agrícola, forestal, si nuestro medio rural estuviera habitado y aprovechado, puedo asegurar que no hubieran llegado a la dimensión que tomaron, con las mismas condiciones climáticas, con lo cual
el factor para mí más importante es tratar de revertir esa situación. Para mí esa es la mayor de las emergencias que tenemos ahora mismo. Es que hay mucha cultura de subsistencia en el castaño como una tradición familiar y no hay manera de cambiar esa mentalidad de subsistencia, de uso de temporada, a ser empresario del sector. No hay manera, ¿no? Claro, el problema es el minifundismo. El problema es que en el Bierzo en general somos minifundistas, claro, pero en el castaño ya es la máxima expresión de ese minifundismo, ¿no? O sea, al final todos los bercianos tenemos un castaño, 2 castaños, 5 castaños, claro. De ahí a poder ver la posibilidad económica, ¿no? De decir, bueno, esto puede ser una actividad económica de la que pueda vivir o gran parte de mis ingresos pueda obtenerlos del castaño, pues claro, hay que escalarlo mentalmente, porque si tienes 10 castaños, pues sacas para una cena con los amigos. Si realmente tienes 1000 castaños, pues vas a poder vivir de ello, ¿no? Entonces, ese cambio mental es lo que nos está lastrando a que podamos quizás llegar a más. Por eso también nosotros insistimos mucho en el asociacionismo, ¿no? Como te contaba antes con lo de las cumas francesas, con la agrupación de los productores, para tratar de ver que si tenemos volumen, que si tenemos producción, es un cultivo totalmente rentable y a unos niveles muy importantes, ¿no? Equiparables a cualquiera de los otros cultivos que todo el mundo piensa hoy en día que se puede vivir de la fruta, ¿no? De la pera o de la manzana, claro. Pues de la castaña, si tuvieras proporcionalmente lo mismo que tienes en pera o manzana, pues podrías vivir también. Se ha hablado de plagas, ¿no? De problemas, han estado de la Universidad de Torino, Chiara Ferracini, también de Francia Nicolás Borobiec, también decía Salvino Bento del Instituto Politécnico de Braganza, entre otros. La avispilla es el principal problema actualmente, porque ¿qué ocurre con el chancro y otras circunstancias? Estos otros parece que están más controlados. La avispilla ha venido para quedarse, obviamente no se va a ir, pero no sé en qué medida ha afectado a esta caída, ¿no? Tan grande de 8 millones que preveíais en un año bueno a 3 aproximadamente. Sí, a 3 y igual la semana que viene todavía te sigo bajando la cifra porque seguimos en campaña y cada día que pasa pues vamos viendo cómo cada vez tenemos que ir ajustando hacia abajo, por desgracia la cosecha, ¿no? Para mí el factor este año por encima de todos ayudan, claro, todos van sumando, ¿no? Los incendios pues suman un poquito que me vas quitando una zona, la avispilla me quita otro poquito, pero el factor determinante ha sido la sequía de septiembre y octubre. De septiembre a octubre, porque mucha gente piensa que el verano del castaño no le afecta tanto, que no haya agua, de hecho muchas veces le viene bien que sean veranos secos y tal. El problema es que en septiembre sí que necesita ese agua, y si veníamos un verano seco y le añadimos a que en la época que necesita agua pues no llueve, pues claro, entonces menos todavía agua en el suelo, y ese fue el factor determinante para tener esta cosecha. En cuanto a las plagas, realmente la plaga por excelencia en el Bierzo sigue siendo el chancro, sigue siendo la plaga que tenemos extendida, la enfermedad en este caso que tenemos extendida por toda la comarca. ¿Y qué ocurre? Que ahí se están haciendo las inoculaciones, los tratamientos se están realizando, y yo creo que si fuéramos capaces de todavía incrementar ese ritmo de inoculaciones, de que se pudiera trabajar o tratar muchas más hectáreas al año de las que se están haciendo, seguramente a la vuelta de 10, 15 años veríamos ya un panorama mucho más equilibrado con el chancro, que como bien decías de la avispilla, lo mismo ocurre con el chancro, no va a desaparecer, claro, o sea, siempre va a estar ahí, pero a unos niveles que no nos estorbe. La avispilla es un problema que vino, fue grave, se ha ido consiguiendo regular con el tema de las sueltas del torimus. Hemos visto este año, por ejemplo, un repunte, hemos visto cómo este año, y todos los que tengan castaños que nos estén viendo lo sabrán, ha habido mucha más presencia otra vez de agallas, hemos visto ese crecimiento otra vez importante de la plaga, pero bueno, esperamos que siguiendo con esas sueltas, como se han hecho este año... Hay un control biológico, hay una coexistencia... Exactamente, que lleguemos a... Y siempre va a ir eso, ¿no? Pues un año igual repunta un poquito, porque el torimus al final hay que entender que ese control biológico es con un parasitoide que es absolutamente específico de la avispilla. Claro, si la llega a controlar está muy bien, pero baja la población de avispilla, baja la población del torimus, del controlador, ¿no? Porque no tiene que comer, no tiene que alimentarse, y entonces la avispilla repunta un poco hasta que el torimus vuelva a repuntar, controlar, etcétera. Para eso son importantes esas sueltas que se sigan haciendo año a año hasta que lleguemos ya a una situación, digamos, de absoluto equilibrio. Yo no quiero decir de erradicación porque no se va a erradicar, sino de equilibrio, ¿no? De que no produzcan problemas. Claro, estos predadores biológicos facilitan que no haya problemas demasiado graves, pero no aseguran nada porque también oscilan, ¿no? Son seres vivos, ¿no? Efectivamente. No es matemática
aplicada al campo. Exactamente, es biología pura y dura, son especies que están en el medio ambiente, que por cualquier incidencia climatológica también pueden ver afectadas sus poblaciones, puede haber más, puede haber menos. Claro. Entonces, bueno, lo bueno que tiene es que no estás alterando el medio, porque no es un producto químico que pueda tener un condicionante B o etcétera, sino que es una lucha biológica de un parasitoide totalmente específico de la avispilla, en el que después de los años que se lleva aplicando todavía no ha encontrado todavía ni evidencia científica de hibridaciones con otras especies ni nada, o sea que, bueno, pues es digamos lo más inocuo para el medio ambiente, para tratar de controlarlo, y también además, en este caso ya no es solo que sea lo más inocuo, sino que también ha sido lo más efectivo que se ha visto hasta el momento. Italia tuvo que ponerse las pilas, ¿no?, en su momento y ha conseguido equilibrarlo. ¿Y qué hay de la tinta? ¿El Bierzo la tinta es un problema grave o menos que en otras zonas de España? Es menos que en otras zonas de España, pero por desgracia cada vez vamos creciendo un poquito más en importancia, ¿no? Cada vez vamos viendo que va creciendo en determinadas zonas o apareciendo en zonas donde no teníamos constancia. Ahí sí que es importante el tema de la planta, ¿no?, de las nuevas plantaciones, de cuando replantamos un castaño, hacemos una plantación, pues la sanidad de la planta, porque tenemos constancia de que muchos de esos avances de la tinta se están produciendo por culpa de introducir planta que igual venía con infectada, que igual venía con tinta, ¿no? Ahí sí que es muy importante. Un pasaporte fitosanitario que no era correcto. Claro, y muchas veces incluso sin pasaporte fitosanitario, sí, porque la gente, bueno, pues está acostumbrada a ir al mercadillo, comprar una planta, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esa planta, hay que exigir siempre garantías sanitarias, sobre todo para tratar de evitarnos problemas de estos. Como digo, todavía no es un problema al nivel que puede ser en Galicia, que es el principal problema para, por ejemplo, los gallegos, o en otras zonas de España donde también, o en Francia, donde tiene un problema muy importante de tinta. Aquí, afortunadamente, no estamos en ese nivel, pero sí que vemos que poquito a poco va creciendo el problema y no nos gustaría llegar nunca a esos niveles, lógicamente. En el mundo de la agricultura el futuro no está por llegar, ya llegó, ya es presente, lo digo por los cambios climáticos, los cambios que provoca también, por ejemplo, pues las pluviosidades diferentes en los pHs de los suelos, es multifactorial. No sé hasta qué punto lo transgénico, que es algo que tiene un poco de mal nombre socialmente, a pesar de que tenga evidencia científica, o copiar a otros árboles que tienen una resiliencia por antigüedad, se está aplicando al castaño. Es decir, ¿cómo hacemos que los castaños contra la sequía sufran menos? ¿Qué estáis haciendo? Mira, yo personalmente siempre soy más partidario de copiar lo que tiene la naturaleza que no modificarla como los transgénicos, ¿no? Porque muchas veces se nos escapan interacciones que no nos damos cuenta, ¿no? La naturaleza, cuando copiamos la naturaleza, estamos viendo un sistema que funciona y un sistema que lleva siglos y siglos en funcionamiento. Y por esa línea, precisamente, lo que estamos haciendo en esto que me comentas, tenemos un proyecto ahora, un grupo operativo a nivel nacional, con otras zonas de España, con Galicia, con Asturias, Extremadura y Cataluña, y Andalucía, perdón, en el que lo que hemos hecho, o lo que vamos a trabajar, porque acaba de empezar, ¿no?, el trabajo, hemos tomado un material genético de esos árboles singulares, esos árboles monumentales que tenemos en las distintas zonas, ya digo que no solo nosotros. Aquí nosotros en el Bierzo hemos ido buscando esos castaños de 200, 300, 400 años, hemos cogido material vegetal de ellos y se ha clonado, se ha reproducido ese material vegetal, ¿vale? Estamos en esa fase, en obtener árboles ahora que son clones de estos verdaderos monumentos naturales que tenemos, ya digo, no solo nosotros, sino los gallegos, los extremeños, los andaluces. ¿De qué manera? Porque pensamos que un castaño que lleva 400 años entre nosotros, ha habido periodos de sequía extrema, ha vivido periodos de lluvias torrenciales y al final ha seguido ahí. Y sin embargo los castaños que tenía alrededor han ido muriendo. O sea, ese ejemplar tiene algo en su genética, tiene algo que le ha hecho resiliente a todas esas adversidades que durante esos siglos hemos tenido de todos los tipos y colores, ¿no? Entonces vamos a ver si clonándolos conseguimos un material vegetal que nos sirva para hacer nuevas plantaciones con unos árboles que realmente, como tú dices, estén más adaptados, sean más resilientes a todos esos cambios y tengamos más garantías de éxito. Sé que tenéis el tiempo, bueno, pues muy medido porque continuáis con las conferencias de esta tarde, también habrá demostraciones en vivo, como es cada año Biocastañeda. Os queremos agradecer que hayáis puesto el mapa del mundo, vosotros los productores del Bierzo, a nuestro castaño. Y es que es tan de agradecer que nunca se os pagará
eso hay que decirlo públicamente, lo queremos decir en la televisión, el trabajo que se ha hecho muchas veces casi siempre silencioso, como es el de la agricultura cada día, que de hecho es así de escondido, ¿no?, a los grandes números y cifras sociales. Un mensaje para la recuperación del castaño, porque, final, no se está aprovechando ni de lejos la mitad de lo que hay. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué saca, por ejemplo, qué le podemos decir a alguien que puede sacar en kilos en un buen año de un castaño y cuánto le pagarían? Vamos a hablarle en cifras, porque estamos en un mundo súper económico y la gente quiere observarlo todo desde el dinero, ¿no? Sí. Mira, la media de precio, porque aquí cambia mucho en función de calibres, variedades, etcétera, pero la media de precio que llevamos sacando nosotros desde que empezamos con la Mesa del Castaño, ya por el año 2009 aproximadamente fue, o sea, ya llevamos 15 años prácticamente trabajando, y hemos visto cómo el precio medio, de hecho, ha ido subiendo. O sea, si tuviéramos aquí la gráfica veríamos que es una línea ascendente, ¿vale? Es verdad que ahora este año es un año nefasto, no es el ejemplo, hemos tenido también en el 17 otro año muy malo, pero la media en los últimos años se sitúa en torno al 1,60, creo recordar, te hablo así de memoria, pero en torno al 1,60 euros kilo, ¿no? Eso hace que la castaña sea rentable. Hay que pensar que para la rentabilidad no es solo lo que te pagan, sino los costes de producción que tienes, ¿no? Entonces, cuando eso lo trasladamos y restamos los costes de producción que tenemos en un castaño, descontando abonado, descontando desbroces, podas y recolección, que realmente el mayor coste del castaño es la recolección, pues vemos que estamos en unas cifras muy altas y muchas veces por encima del neto, digamos, del líquido que cobra pues un fruticultor por su kilo de manzanas o de peras, o un viticultor por su kilo de uvas, o por el kilo de hortícola que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Vuelvo a decir lo mismo, que necesitamos volumen. Para que tú te des cuenta de eso necesitas volumen. También hay que cambiar cosas, pues posiblemente, como te decía, la recolección es lo más caro, pues igual hay que ir a soluciones mecánicas que te van a permitir gestionar muchos más castaños con un coste menor. Tienes que invertir en esa máquina, pero luego, y hoy en día las soluciones mecánicas de recolección están totalmente optimizadas, probadas, demostradas, funcionan perfectamente en cualquier tipología de castaños. Entonces, yo creo que lo que hay que decir es que tenemos que ver al castaño como el árbol más tradicional nuestro, el más emblemático, el más arraigado a nosotros, pero a la vez tenemos que saber gestionarlo con nuevas técnicas, ¿no? Pues con esas herramientas de recolección que nos permitan gestionar más, y a partir de ahí veremos que es un árbol muy rentable. Gracias, don Pablo Linares, máximo responsable de la Mesa del Castaño del Bierzo, por esas jornadas, decimos sextas. Las pueden seguir además online, que lo sepan, hurgan un poco en internet y pueden seguir las ponencias que se están desarrollando en el campus del Bierzo, aunque habrá más escenarios para esta celebración. De nuevo, como decimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Tener un poco de tiempo para hablar del castaño. Castaños que también hay en Asia, por ejemplo. Los conoce un español que ha vivido, vive, oscila entre estar en España y allí, y escribe libros. Estamos hablando de su segundo libro, que tiene que ver con un título en inglés, Miss Moon. Lo está presentando estos días aquí en la comarca del Bierzo también. Vamos a ver un esbozo de qué va ese libro y vamos a charlar con él. Fíjese, un español que ha vivido mucho tiempo en Asia, en varios lugares del continente, y que escribe libros, pero que es abogado. Fíjate qué diferencia entre la legislación y el mundo de la fantasía, o no, porque en este caso es prosa, no es poesía, ¿no? Hay un refrendo sobre la realidad, aunque el autor, obviamente, como buen escritor, también viaja por la fantasía. Y este libro habla de personajes reales y fantásticos en sus páginas. Queremos agradecer a don Luis Ferrero Litrán que esté con nosotros, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, para poder hacer un libro donde se habla de imaginería y realidad en el mundo asiático, de personajes, de tabús, de arquetipos, primero hay que irse allí, ¿no? Usted se fue a China
En el año 2005, ¿no? Sí, en el año 2005. Por motivos laborales, personales, para hacer una vida nueva, ¿por qué fue lo primero, no? Estaba trabajando en una empresa murciana, es una multinacional que se dedica a la producción de riego y filtración industrial y agrícola. Trabajaba como abogado, necesitábamos crear una sociedad, una filial allí, y a mi jefe le pareció una buena idea que alguien que nunca había gestionado nada empezara a gestionar durante un periodo de un año. Eso fue en el 2005 y la estancia se alargó en Pekín hasta el año 2020, cuando estalló el COVID. Por aquel entonces era el Año Nuevo Chino, estaba en Japón pasando el Año Nuevo Chino, y cuando surgió el tema del COVID, llamé a mis compañeros para ver qué era mejor, si quedarme en Pekín, ir directamente a la zona donde nosotros tenemos la fábrica, y ellos me dijeron, vete de aquí. Y bueno, pues la opción era venir a España, que en aquel momento pensábamos que era lo más seguro. Luego no fue tanto. No hay mejor forma de conocer de dónde se viene que viajar y volver, ¿no? Eso es. Eso es un axioma en la historia de la humanidad. Este libro es el heredero de Luces de Oita, que ha habido un primer libro editado en el año 2021, es decir, también es un libro de regreso. Las Luces de Oita transcurren, está ambientado, fue la primera novela que salió hace 4 años. Está ambientado en la ciudad de Oita, que es una ciudad situada al sur de Japón. Yo tenía la posibilidad de viajar mucho, aparte de las labores directivas que hacía, tenía que llevar a cabo una labor comercial. Entonces, tanto el sudeste asiático como Corea y Japón eran el ámbito geográfico por el que me movía. Y bueno, esto hacía que yo pasara bastante tiempo, tanto en Japón como luego en Tailandia, que es donde se ambienta esta segunda novela. Siempre he escrito desde muy joven, y de hecho tengo varias novelas sin publicar, no sé si verán algún día la luz. Acaban de verla, ¿no? Exacto, ojalá. Y esta primera era un reto muy especial porque bueno, yo tuve muchos buenos amigos japoneses, aún los tengo, y hay allí un fenómeno que era el de los hikikomori. Todavía se empieza a hablar en Europa, en España también, que son esas personas que se recluyen voluntariamente por periodos de tiempo superiores a 6 meses y que en ocasiones duran una vida. Esas personas, cuando se acuña el término de hikikomori, al principio se habla de que puede haber entre 5 y 6 millones de japoneses recluidos en la actualidad. También responde a arquetipos occidentales, ¿no? El ermitaño, ¿no? Has podido comprobar que, aunque sea diferente, en el fondo es lo mismo, ¿no? Es el hombre y su relación con el mundo, consigo mismo y con los demás, ¿no? Quizás es su relación o su no relación con el mundo, su necesidad de aislarse de una sociedad, aquella sobre todo, cada vez más invasiva o más tecnificada, donde además se dan una serie de circunstancias culturales que bueno, cada vez, digamos que por el hecho de que todo es más global, también estamos importando aquí, ¿no? Creo que el mundo de las redes, esa invasión que procura el tener tan fácil la pantalla y el tener tan fácil el acceso a otros lugares sin moverte de tu casa, es tan invasivo que en determinados momentos es necesario cortar con ello. Y ese es el caso de los hikikomoris y de esa primera novela, que, como digo, mi idea era crear una trilogía, esa geográfica más bien, porque no tiene nada que ver la historia que se cuenta en Las Luces de Oita con la que ahora tocamos en Mismún, otro país que es Tailandia, donde tuve la suerte de trabajar durante bastante tiempo. Cada año pasaba pues, cerca de 2 meses por razones de trabajo y también por razones en el Año Nuevo Chino intentaba visitar siempre la misma zona, que es una isla, Ko Chan, donde tiene la posibilidad de ver el mundo tailandés de una manera muy concentrada, y de ahí surgió la idea de escribir mismo. Déjame un ejemplar que se lo mostramos aquí a los espectadores en la mesa de este magazine de La Ocho Bierzo. Pues ya saben, es una historia que mezcla el conocimiento de un abogado español occidental que se fue a Asia y que en su capacidad de observación y su necesidad, su vocación de escribir sus pensamientos, pues ha hecho esa mezcla, esa dualidad entre lo ficticio, lo real, lo occidental y lo oriental, que tiene incluso 4 puntos cardinales. Además, en esta obra, en sus páginas, en el interior de sus páginas, van a poder comprobar que nace otra novela dentro de ella. Cuéntanos cómo es esa experiencia. De repente, la historia cambia, migra de sí misma, se introduce en otra antes de concluir en la inicial, ¿no?
Creo que es un recurso literario que ya había iniciado de alguna manera en Las luces de Oita, donde la trama, la parte quizás más intimista, se despeja a través de las cartas. En esta otra novela, digamos que hay una luz que surge de otra luz, que es esa novela corta donde los protagonistas que representan a Occidente y a Oriente confrontan realmente cuáles son las psiquis de la actuación de cada uno de ellos. Y a través de ese recurso, que es básicamente dar valor a la palabra escrita, lo que intento es llegar a conocer o dar a conocer al lector cuáles son los pensamientos, los vicios, las pasiones que hacen que se llegue, como ocurre en el libro, al crimen más aborrecible, que es el que cuento en Miss Moon. Esa nueva novela es la séptima parte de esta novela interna, empieza en la séptima parte, pero empieza más con, al margen de la prosa, también hay verso. Bueno, en realidad, digamos que en cada uno de los capítulos aparece un verso de una poetisa japonesa que me parecía que de alguna manera servía para introducir los capítulos, pero eso es un préstamo, una licencia que yo me tomo. ¿No? Sí. En realidad es prosa, es ficción, es prosa, es una historia novelada y es una historia donde hablamos de estereotipos, donde uno de los, creo que las experiencias más impactantes que le puede ocurrir a un occidental cuando está en Oriente es poder experimentar de propia mano cuáles son esos estereotipos desde los dos lados, desde la mirada del occidental, en este caso en el libro hablo de la mirada del hombre occidental hacia sobre todo la mujer oriental, con unos clichés que siguen perpetuándose, donde se espera encontrar una mujer pues sumisa, complaciente en todos los sentidos y por supuesto también en el sexual, y donde, por qué no decirlo, los orientales también juegan un papel muy claro en algunas ocasiones de dejar que eso ocurra, y ellos también tienen por supuesto unos estereotipos hacia lo occidental. Lo que intento es, al final, como expatriado que ha vivido tanto tiempo allí, y que ha podido vivir amablemente además, porque yo siempre he tenido, por suerte, una acogida muy cálida, lo que intento es demostrar o escribir acerca de los puentes que cabe tender entre esas dos miradas, la occidental y la oriental. Sí, los viajes de Marco Polo en sí mismo se perdió todo, ¿no? Constantinopla cayó y hubo un corte definitivo, ¿no? Que nos llevó a descubrir América incluso, ¿no? Sí. En cualquiera de los casos, el papel de la mujer sigue siendo muy diferente en Asia que en la Europa occidental, ¿no? Sí, está muchas veces por debajo, todavía continúa, ¿no? Sí, la idea... ¿Cómo puede pasar esto en una sociedad ya mercantilizada, moderna? ¿En qué pensarías que la idiosincrasia de su pueblo hace que esto no avance, ya que has vivido tanto tiempo allí? La verdad es que es una pregunta muy difícil de responder, porque no es que estemos hablando de una cultura o de unos países modernos, sino que en determinadas ocasiones, o en determinados casos, como puede ser el de Japón, estamos hablando de la posmodernidad. Y sin embargo, el anclaje es absoluto cuando se está tratando de los temas como la mujer. Y no tengo una respuesta más que la incredulidad. Quizás estos tiempos en los que vivimos, donde hay movimientos que intentan, porque todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, que la igualdad llegue, de alguna manera en lugares o en países como China, donde la permeabilidad no es exactamente lo que podemos pensar, va muchísimo más lento. Pero al mismo tiempo hay otras corrientes que vienen de muy atrás. En China se habla de que de las 4 patas del elefante hay 2 que son las que sostienen al elefante, que son las traseras y que son de mujer. O también se habla de que el cielo lo sostienen manos de hombres y manos de mujer por igual. Puestos directivos, puestos ejecutivos, por todos lados podemos encontrar, sobre todo en China, a mujeres, pero es cierto que su papel sigue siendo un papel adoptado de cierta sumisión y respeto carente de sentido, pero de respeto, porque la cultura que han mamado implica o conlleva eso. A pesar de que lo que hablamos aquí precisamente es de algo muy distinto. Hablamos de Miss Moon,
de la figura de las catois. La catoi, se ha intentado traducir el término, algo así como ladyboy o trans, pero no tiene una traducción occidental. La catoi tailandesa es un concepto que habla de un tercer género, realmente de personas que nacen con la apariencia de hombres, pero con el tiempo adoptan la forma o la figura de mujeres, ¿no? Y detrás de eso hay realmente una cultura y una tradición que no es exportable. La verdad es que cuando vas a Tailandia te das cuenta de que ellos cuando hablan de la catoi, de un tercer género. Y a mí me parecía realmente inclusivo, porque por primera vez me encuentro con un término donde de alguna manera evita esa dicotomía entre chico-chica que nosotros tenemos que adoptar, y se habla de un tercer género y ahí lo deja, ¿no? Yo quería también adentrarme en eso y quería hablar de lo que experimentan, porque esto lo vemos allí, tantos hombres como visitan Tailandia y se fijan en esas chicas. ¿Dónde podemos encontrar Miss Moon? ¿En plataformas digitales, en librerías, para quien esté interesado, ¿no? Sí, en prácticamente todas las plataformas digitales. En las librerías se distribuye a través de, en cualquier librería que se solicite. Si no hubiera en ese momento stock, lo va a llegar. Y hoy concretamente tenemos la presentación en el libro Imposible, ¿no? Ahí a las 7, y bueno, pues en Ponferrada. Ellos son los que me han invitado a hacer la presentación. Fíjate, por hacer un guiño literario, en 2004 este libro para ti era imposible, ¿no? En tu España, en la que no pensabas abandonar, ¿no? Realmente yo me fui por casi 6 meses, de 6 a 12 meses, porque siendo realista sabes que un proyecto como el que, en el que entrábamos es muy difícil que de alguna manera se sustancie en menos de un año, pero de ahí a estar 16 años, pues 3 lustros, casi es imposible pensar eso, pero las cosas salieron definitivamente bien, creo. Pues que haya muchos éxitos, que llegue la trilogía y que continúe. Muchísimas gracias. Gracias, don Luis Ferrero Litrán. Miss Moon, lo pueden comprar en cualquier lugar, en cualquier plataforma digital. Van a ver la mirada de un hombre que ha estado casi 20 años en Asia, comprobando cómo los arquetipos occidentales y los orientales tienen un punto de encuentro, y también murallas como la propia China, que son casi inexpugnables. Nos vamos a publicidad enseguida, volvemos en el magazine. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos en el magazine de la Ocho Bierzo. Hablábamos de castaña al principio. Ya saben que hay castaños donde se les hibridan setas. Está en Corullón, donde el aprovechamiento es doble, así que aquellos que quieran meterse en el mundo de la castañicultura o también en el mundo de los hongos, pues tienen una buena combinación para sacar un mayor rendimiento. Vamos a hablar ahora de las jornadas micológicas que han cumplido 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años de setas en los montes bercianos darían para mucho. Aquí tenemos un ejemplar que se llama Amanita muscaria. Esto, por lo visto, yo creo que le puedo alto. No le puedo dar. No. Pero antes de comer, si identificar. es del monte, es natural, no tiene problema. Pero esa seta es tóxica y te puedes morir si tomas mucha cantidad de ella. ¿Que si le llevo a morder? No. O sea, esto no se puede tocar. Antes de comer, conocer. Esa seta se llama Amanita muscaria y es tóxica. Es tóxica. Exacto. Si comemos mucha, podemos llegar a morir. Exactamente. Casi nada, se puede llegar a morir con esta. Produce una doble intoxicación. Compruébenla, porque algunos que van muy de listos por los montes, que bien lo saben los especialistas, bueno, pues... Pues es la seta que más le gusta a los niños. La seta que más le gusta a los niños. La hizo famosa por Walt Disney en los años 70. Bueno, pues Walt Disney, te decimos desde el Bierzo, porque es muy bonita. Desde Cantarelos te decimos que esto no se le enseña a los niños como una seta comestible. Lo decimos porque se puede aprender mucho hasta este viernes en esas jornadas micológicas que acabarán incluso con una cena y que se puede ver una exposición de este ejemplar, de otros que sí son comestibles, de la trayectoria del colectivo, sus 30 años en la Casa de la Cultura. Nos hemos dado un paseo para que lo vean y ahora hablamos con el responsable, con el histórico responsable de Cantarelos sobre este 30 aniversario. Las jornadas micológicas del Bierzo, organizadas por la Asociación Micológica Berciana Cantarellus, se celebran en Ponferrada conmemorando su 30ª edición con apoyo institucional, incluyendo al Ayuntamiento de Ponferrada y al Consejo Comarcal.
El evento ofrece un amplio programa de divulgación centrado en el mundo de las setas. Las jornadas incluyen una exposición de setas naturales identificadas, una muestra de trabajos escolares y conferencias sobre diversos temas como setas silvestres, la investigación de crímenes con setas y la prevención de incendios. Un componente clave es la gastronomía micológica, con pinchos de setas y vinos del Bierzo en restaurantes asociados, además de una cena de clausura. El evento finalizará con la entrega de premios de los concursos. Estas jornadas no solo promueven el conocimiento de los hongos, sino que también destacan el potencial económico y natural del Bierzo, subrayando la labor de Cantarelus en la promoción de la cultura micológica regional. Bueno, pues si se hubieran pasado, por ejemplo, por la Casa de la Cultura de Ponferrada para ver esta macroexposición de cómo se le enseña a los niños, de la trayectoria, de los carteles, de todas las ediciones de estas jornadas micológicas, pues podrían haberse enterado, por ejemplo, no como yo, que ese ejemplar que Walt Disney hizo famoso, ni se te ocurre meterlo en la boca, que no es proporcional. Oye, lo primero, muchísimas gracias, porque llevar 30 años con un colectivo que está defendiendo los hongos en el Bierzo, que es una zona climáticamente muy propicia, por su característica, por un lado, entre clima mediterráneo y también atlántico. Tiene esa mezcla, ¿no? Y esa orografía y esa pluviosidad y esa variedad forestal que hace que el hongo aparezca, ¿no? Correcto. Porque en el Bierzo, ¿hasta cuántas variedades habéis encontrado en todos estos años? Pues tenemos aproximadamente catalogadas unas 1.300 especies diferentes de setas. ¿Comestibles cuántas? ¿La mitad? No, menos. La mayor parte de las setas... ¿Se pueden comer? No, la mayor parte de las setas no son comestibles, tienen valor ecológico, pero no tienen valor culinario porque son muy pequeñas o son muy duras o pican un poco y no son agradables para comer. La mayor parte de las setas son sin valor culinario. Función biológica en el ecosistema, sí, ¿no? Exacto. Luego hay otras que tienen valor comestible y pues pueden ser 60, 80, 100 especies con valor comestible. Claro. De gran valor comestible, pues hay unas 40, 50, y las hay todas en el Bierzo. Casi es residual lo que se come del mundo del hongo. Sí, de más de 1.340. Sí, pero luego ocurre otra cosa, que una misma seta, un níscalo, que es muy sencillo, ritual, muy conocido por todo el mundo, que los cogemos en los pinares, un Lactarius deliciosus, se puede cocinar de 40, de 50 formas diferentes, porque luego los cocineros son unos magos. Llegas a la cocina y que si escabechado, que si asado, que si a la parrilla, que si con garbanzos, o sea, la variedad con no que sé la qué. naturaleza no ofrece, sí la ofrece la pericia humana. Exacto. Digamos, entonces, ¿no? Una misma seta se puede cocinar de 50 formas y con 40 especies o 50 buenos comestibles. Las setas, además, no debemos comer mucha cantidad porque son indigestas, tienen sustancias que nosotros no digerimos bien, tienen en su composición quitina, y la quitina es lo que forma el caparazón de las cucarachas, por ejemplo, esa sustancia química. Pues ya, para que no quieran comer demasiadas, cómala con moderación, ¿eh? No quiero asustar a la gente, pero las setas, aunque son deliciosas, son indigestas. No debemos comer más de 300 gramos o 400 por persona y semana, porque son un alimento excelente, tienen unos nutrientes excelentes, no tienen grasa. Al mes, aproximadamente. No comamos más de un kilo. Sí, un kilo y medio al mes, pero vamos, en raciones normales. Nos pasa igual con la carne, no comemos 2 kilos de garbanzos de una sentada, ni un kilo de filetes. La proporción de las cosas. Exactamente, hay la dosis, y hay que tener, pues con las setas lo mismo, están exquisitas, pero hay que comer poca cantidad, saborearlas, degustarlas, probarlas de diferentes formas, y eso es la maravilla del mundo micológico. Hablaba de la dosis, y cuando vamos al monte con una dosis de inteligencia extraordinaria, sin conocer el mundo de los hongos, podemos hacer cosas casi
auténticas barbasadas. No recuerdo, pero sí estábamos ya con la televisión abierta, que se murió la última persona en la comarca del Bierzo, a principios de los años 2000 aproximadamente, por un consumo de setas no propicias para el alimento, ¿no? Sí, aquí ha habido varias intoxicaciones graves. En los años 70 hubo una familia muy conocida en Ponferrada que se envenenó probablemente con Entoloma sinuatum, con una seta que es muy abundante también en el Bierzo, porque donde están las setas comestibles y deliciosas, están las setas tóxicas que están haciendo su función en la naturaleza, ¿eh? Están viviendo en común con árboles, con plantas, les están dando agua, les están dando minerales a los árboles, están descomponiendo materia orgánica junto a las bacterias, descomponen las hojas. Los jardineros no pasan por el monte a barrer las hojas, desaparecen todos los años. ¿Quién las lleva? Los hongos y las bacterias. Por descomposición. Exacto. Un barrido hacia adentro. Son saprófitas. No saprófitas. Y otras son simbióticas. Es decir, que viven en común con árboles y con plantas. Les ofrecen minerales y reciben otro elemento. Y reciben hidratos de carbono. Porque el árbol hace la fotosíntesis con el sol y el agua, descompone y produce CO2, produce carbono, produce hidratos de carbono, y eso se lo da a los hongos. Y los hongos le devuelven, las setas le devuelven agua al árbol. Relaciones internaturales y no internacionales. ¿Eh? Como un matrimonio bien avenido. Bien avenido, ¿no? Oye, para aquellos que se van a ir al monte y dicen que saben mucho, bueno, pues para que recuperen todo lo que dicen que saben, nos va a ofrecer el señor Bernardo un ejemplo de lo que no tenemos que coger en el monte. Nos habíamos explicado la primera, ¿no? Que iba yo a echarle el diente y mañana no venía a hacer el magazine. Y te dije alto. alto. No, bueno, esto es una manita muscaria. ¿Sí? Es una manita muscaria por sus caracteres morfológicos. Identificamos, igual que identificamos una jirafa, identificamos un elefante, identificamos un caballo, una vaca, pues esto es una manita muscaria. Esto es un Gymnopilus spectabilis, esta es una seta tóxica también, le llaman la seta de la risa porque produce alteraciones neurológicas. Igual alguno la quiere buscar, que no la coja, ¿no? Exacto, es peligrosa y es tóxica además. Pues bueno, pues esto sería un elefante y esto sería una jirafa, ¿no? Entonces, así las conocemos por sus características. Un elefante tiene trompa, tiene la cabeza, tiene las piernas. Esto tiene en su morfología exacto, su morfología externa. Esto tiene un sombrero, tiene unas láminas que le forman el himenio o parte reproductora, porque por aquí caen las esporas al suelo. Que darán lugar a la siguiente generación. Y dan lugar a la siguiente generación, efectivamente. Eso. Cuando llueve, porque este año hemos tenido y tenemos pocas setas, pues porque ha pasado 6 meses sin llover, más luego la gravedad de los incendios que hemos tenido. Que ha secado más el terreno, el ambiente. Exactamente. Entonces, bueno, pues estas setas se llaman así. Después las hay más discretas, ¿no? Que pueden parecer, uno que no sabe puede creer que es inofensiva, ¿no? Estas también son tóxicas. Esto es un Nebeloma sinapizans. Hay que decir el nombre científico, el nombre en latín, porque es el nombre que se utiliza en todos los países del mundo y así sabemos de qué estamos hablando. Colectiva. Exacto, porque si decimos el nombre coloquial, pues si viene algún francés no nos entiende, o un inglés, pero si decimos que esta es una manita panterina, pues nos entienden perfectamente. Esta es tan tóxica como la manita muscaria. Son tóxicas las dos, producen una intoxicación doble, una intoxicación gástrica y unas alteraciones del sistema nervioso central, alucinaciones y demás, pero así todo producen náuseas, vómitos, diarreas. Son peligrosas, son tóxicas y vamos, las tenemos que dejar en el monte haciendo su función en la naturaleza. Pueden provocar un colapso vital. Es decir, puedes perder la vida con alguna de ellas. Sí, por supuesto. No tenemos ninguna Amanita phalloides que es mortal y, como decías antes, aquí en el Bierzo ha habido también intoxicaciones mortales. Hace unos años hubo una en Sobradelo, me parece que fue, y vamos, hubo una muerte, falleció un hombre por unas lepiotas de pequeño tamaño. Y cada vez hay menos intoxicaciones, pero bueno, la gente es muy atrevida. Antes de comer, conocer. Nada de, bueno, a ver si... No. Hay que estar seguros de lo que vamos a comer. Que se pongan en contacto con ustedes directamente. Si han querido coger como listos del mundo de los hongos, que les llamen. En Internet pueden ver. Sí.
Sí, porque, a ver, ¿Dónde están ustedes? ¿Un correo electrónico, un teléfono? ¿No? En la Plaza de Abastos de Ponferrada tenemos los lunes de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. En el puesto exterior 146 tenemos un puesto donde les atendemos. Y si no, allí tenemos en la puerta nuestro correo, que es cantarelus146@gmail.com. Y bueno, pues podemos ayudarles a identificar setas en cualquier momento. A ver, que no nos llamen por la noche, claro, que ni un domingo, ni cosas. Pero les echamos una mano los lunes ahí en la Plaza de Abastos sin problema ninguno, de 8 a 9. Don Bernardo, más cosas sobre las setas. También de ellas se extraen medicamentos, porque todo lo que es un veneno es también un medicamento. La proporción lo determina todo, ¿no? Sí, es un cofre farmacológico las setas. Cofre farmacológico. Sí, porque hay algunas que tienen sustancias que luego se utilizan incluso en psiquiatría, se utilizan en problemas de partos, tanto de animales como en mujeres. Y se utilizan incluso se han estado empezando a utilizar para temas de Parkinson, de Alzheimer. Las setas tienen sustancias muy interesantes en el mundo y que se están utilizando. Los hongos los estamos utilizando en nuestra vida cotidiana, las levaduras. La farmacopea toda viene de la naturaleza. Y además los hongos, las levaduras, la cerveza, el vino, el queso, son hongos, son levaduras. El pan, todo eso, las levaduras son hongos. Los mohos, del cual se obtuvieron los primeros antibióticos, el penicillium, la penicilina y todo eso, son hongos. Los hongos son un reino independiente del reino animal y del reino vegetal. Son un reino independiente. Hay aproximadamente descritas en el mundo, hablo de hongos que producen setas, que son macroscópicos, que podemos ver, y otros que están en el suelo, que están en el ambiente, que no se pueden ver, que son microscópicos. Se calcula que hay ahora mismo descritos como 120.000, 130.000 especies diferentes de hongos, no de setas, de hongos en general, de levaduras, de mohos, de todo eso, y de las setas también, y aproximadamente se calcula que puede haber más de 1,5 millones de ellos. Son los organismos vivos más desconocidos de la Tierra. Conocemos muchas cosas del reino animal, conocemos muchas cosas del reino vegetal, conocemos muchas cosas incluso de los protozoos, conocemos muchas cosas de las bacterias, de las arqueas, que son reinos independientes también, pero de los hongos, repito, conocemos la 10ª parte de los que existen. Y hay algunos hongos que ayudaron a que los vegetales salieran del mar hacia la tierra, porque la vida surgió en el mar. En el mar, está claro, la vida surgió en el mar. Exacto. Y ellos fueron pues, un bastón, ¿no?, hacia el desarrollo del resto de formas de vida. Casi nos metemos aquí en lo darwiniano, ¿no? Estamos hablando pero es que de Darwin, las setas, oiga, sepan ustedes que las setas pueden hacer de policía. Pueden hacer de policía porque sobre criminología y la utilización de hongos se habla en esta jornada, ¿no? Esta tarde a las 7 de la tarde. Puede ser un reactivo que puede demostrar cosas, ¿no? Esta tarde a las 7 la doctora Nereida Bueno Guerra, que es profesora titular de Psicología y Criminología de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, pues nos va a hablar de este tema de Sherlock Sport, que, bueno, pues cómo investigar crímenes a través del mundo micológico, de las setas y demás. Yo creo que es una conferencia muy interesante en la Casa de la Cultura de Ponferrada, hoy a las 7 de la tarde, allí la pueden disfrutar. Puede ser como un reactivo como el carbono 14, ¿no? Es decir, medir algo que está ya corrupto y la velocidad a la que interactúa para saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que ese cuerpo ha fallecido, por ejemplo, ¿no? Sí, las ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, además ya tenemos algunos fósiles de setas que se han conservado muy bien por esas extrañas circunstancias y algunas tienen 120 millones de años. Son mucho más antiguas que nosotros. Las setas, los hongos, estuvieron antes en la vida y siguen estando aquí mucho antes que nosotros. Nosotros tenemos una antigüedad de 1,5 millones, si llegamos, y bueno... Y no los sapiens, y los homínidos, los sapiens mucho menos.
¿no? Correcto, Eso pide mucho. y además eso, que nosotros tenemos una antigüedad de 20.000, 30.000, 40.000 años. Las setas llevan aquí, incluso hay cálculos que llevan más de 400 millones de años en el planeta Tierra. Y se han adaptado mucho mejor, unas producen setas, unos hongos producen setas, otras levaduras producen otra serie de cosas que nos sirven a nosotros, porque nosotros las utilizamos, igual que utilizamos animales para comer, vegetales para comer, utilizamos setas para comer, pero las setas hay que tener cuidado con ellas. Somos omnívoros, pero no de todas las setas, ¿eh? Exactamente. En el mundo de este reino desconocido del hongo no se puede ser omnívoro y hemos demostrado algunos ejemplares. Vamos a ir con un matiz solo. ¿Hay algo demostrado en el mundo de los hongos contra el dolor? Sí. ¿Hay algo demostrado? Sí. O sea, ¿se utiliza contra el dolor? ¿Algún Sí, principio activo que nace de algún pro- tipo de seta? hay Seta u hongo, ¿no? Hay productos que sí, incluso se ha estado mirando setas que se consideran alucinógenas, que tienen LSD. Pero que en un porcentaje, en una proporción exacta. Exacto, entonces ahí hay que ajustar la dosis minimiza el impacto del dolor. Exacto, porque es muy peligroso tomar setas, aunque sean alucinógenas, aunque haya personas que se droguen con setas, es peligroso porque no controlamos la dosis, y la dosis es fundamental en todo, porque además cualquier sustancia puede ser tóxica. El agua... Algo te puede dar la vida. El agua en un exceso, te bebes 6 litros de agua y vas a morirte. Exacto. En una hora, vas a morirte. Exacto, tú si bebes 25 litros de agua te puedes morir. Vas a morirte, claro, más que probablemente. Claro, y sin embargo, a la dosis pequeña es imprescindible para vivir. Es cierto que te den un pequeño vasito, ¿no? Exacto, y los hongos sí tienen sustancias para el dolor, tienen sustancias de otro tipo. Se está investigando, terapéuticas y calmantes. Sí, y también se está investigando para el cáncer. Algunas del Lentinus edodes, del Ganoderma lucidum, se están cogiendo sustancias, y luego para paliar los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia y todo eso, se están utilizando sustancias que se extraen de las setas, de los hongos y demás. Pero bueno, esto ya es mucho nivel. Vamos a incidir en las próximas jornadas en este tema porque es interesante, Miguel Ángel. Sí. Pues muchas gracias, Manuel Bernardo. Te hablábamos del dolor y de las setas o del hongo y su capacidad en su amplísima y rica biodiversidad, si son una herramienta contra el dolor. Porque hoy en esta casa, en el 8 Bierzo, en nuestro programa Objetivo Bierzo, vamos a hablar del dolor crónico. Personas que padecen dolor y que no tienen una lesión objetiva en su cuerpo y que están siendo tratadas con farmacología, que al adaptarse el cuerpo a la presencia de esos fármacos, bueno, pues la resistencia es más alta y siguen sufriendo el dolor con las consiguientes consecuencias por la ingesta de productos que no son habituales en la alimentación. Hay algo pionero en Castilla y León, que también está en Ponferrada. Hoy hablamos del dolor crónico. Pequeños gestos pueden cambiar una vida. Para muchas personas, el dolor crónico no es una visita, es un huésped permanente. No duele la espalda, la cabeza o las articulaciones, duele también la libertad perdida. Pero siempre hay un faro de esperanza, los avances científicos, la atención integral, holística de cada ser humano. No se nos va a quitar el dolor, pero sí vamos a aprender a vivir mejor con nuestro dolor. Las unidades de dolor crónico son aliados estratégicos. Potencian la fuerza interna, abriendo un camino hacia la tregua, canalizando la energía no solo en soportar, sino en florecer a pesar de la adversidad. Claro.
verano. Me gusta recrearme con un trozo de amena literatura. Bendito teatro, benditos escenarios, fíjense. Es que lleva acompañando al hombre desde lo más profundo de los tiempos, porque ver a un actor o una actriz es ver algo que resuena en nuestro interior. Hay algo de mitológico. No son ellos, es otro yo diferente sobre la escena que nos abre a otras formas de estar, de ser, de pensar, de convivir, de experimentar. Lo que están viendo es un montaje de una compañía que nació en el 99, de la mano del actor y creador Raúl Gómez, Fabularia Teatro. Y eso que ven es Ultreia, Camino de Ocas y Estrellas. Una historia que preferimos que nos la cuenten en directo, se la podemos avanzar. Pero ¿quién va a saber hablar de su obra que el artista? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Todo parte de alguien que va haciendo fotos en un camino muy conocido, dínoslo. Sí, bueno, digamos que la sinopsis del espectáculo habrá precisamente de eso, de cómo una persona contemporánea, finales del siglo, o sea, en el siglo XXI, va haciendo fotos en el Camino de Santiago y se encuentra con un personaje misterioso que por momentos nos recuerda a un mago, por momentos nos recuerda a un sabio, no sabemos muy bien quién es. Va elegantemente vestido, va tirando de un carro que es un organillo, es un carro también muy bonito, que tiene referencias astrológicas, y a lo largo de la conversación esta persona, esta fotógrafa, va descubriendo los misterios y los secretos del Camino de Santiago. Y estos secretos del Camino de Santiago tienen mucho que ver con el juego de la oca. Y ahí está la relación con su título, ¿no? Ultreia, Oca, ¿no? Y también Estrellas, ¿no? Exacto, porque nosotros, como comentas, es un espectáculo tremendamente didáctico, muy ameno, muy divertido. Está toda la escenografía, todo el espectáculo muy cuidado, al detalle. Venimos a contar que realmente el Camino de Santiago tiene muchas lecturas, tiene muchos caminos. De hecho, nosotros en el espectáculo incidimos en las razones por las cuales un peregrino se pone en camino. Y hay muchas, o sea, 20, 30, 40, es decir, llegamos a decir que hay tantos caminos como peregrinos se ponen en camino. Incluso como pasos. Por supuesto. Como pasos. Entonces, porque uno también evoluciona durante el camino, ¿no? Exacto, eso es fundamental, claro que evoluciona. Entonces, hay peregrinos que lo hacen por fe. Hay gente que lo hace para encontrarse consigo mismo. Hay gente que lo hace por deporte. Hay gente que lo hace a nivel... paisaje, gastronomía. Por fotografías. Entonces, lo que sí que es verdad que hay gente que puede empezar el camino haciendo fotografías sin ninguna implicación, pero a lo largo del camino se va transformando. Y en esa transformación es donde se van encontrando los misterios que hay que descubrir. Y la referencia a las ocas y a las estrellas es porque de alguna manera en la investigación que hemos estado realizando, la documentación para el espectáculo, se dice que realmente el Camino de Santiago existía antes de descubrirse la tumba del apóstol, porque realmente estamos hablando de lugares energéticos y parece ser que la zona gallega en torno a donde está la supuesta tumba del apóstol es un centro energético y parece ser que había un camino de peregrinación, digamos, anterior, donde coincidía que los peregrinos, para saber cuál era el camino que tenían que seguir, se fijaban de día en las migraciones de las ocas y de noche en las estrellas. Por eso las referencias a la Vía Láctea, por eso muchas veces a la Vía Láctea se la denomina el Camino de Santiago. Claro, es que lo que se puede considerar como las fuerzas de la naturaleza o todo aquello que no es religioso parece que es antitético a la fe, y no, porque también era una forma de fe en sus tiempos, simplemente se han maridado de alguna forma, ¿no? Claro, de hecho, sin faltarle el respeto a nadie por la fe, que la fe es libre, claro, es decir, está comprobado científicamente que las religiones, según han ido apareciendo en la Tierra, en distintas épocas, han ido aprovechando aquellos cultos antiguos y previos a los que había. Y está documentado que previo al Camino de Santiago, los pueblos celtas ya... Lo pagano es una religión en sí misma. Totalmente. Por cierto, el término pagano
Nosotros ahora lo asimilamos a lo no religioso. Apartado de. Vale. Y está muy bien que digas lo de apartado de, porque el término pagano es un término que empezaron a utilizar los romanos, los latinos, para la gente que vivía en los pagos. Los pagos eran los campos, las afueras, ¿vale? Entonces hace referencia a eso, no tanto a la falta de... A deidades menores respecto a los nobles romanos. Exacto, exacto. Y la relación que tenemos con el juego de la oca es que hay teorías, que nosotros nos basamos en ellas, que hablan de que realmente hay una relación directa entre las casillas del juego de la oca con cada una de las etapas del Camino de Santiago. Y además es que hay teorías que dicen que desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela realmente se puede hacer en 63 jornadas, que son las casillas del juego de la oca, 63, 64 con la de 64, salida, ¿vale? Pero hay algunos que dicen incluso que podría coincidir con el camino de ida y vuelta. Eso luego ya es dependiendo. Hay algo pagano y muy profundo, porque es la precesión equinoccial y todo su círculo, ¿no? Exacto. Exactamente. Y lo que sí que es verdad que en el diseño del juego de la oca hay muchas coincidencias con elementos arquitectónicos del propio Camino de Santiago. Algunos de ellos impensables, como en el Bierzo, la Puerta del Perdón, obviamente en Villafranca, ¿no? Por supuesto. Es una de las 5 puertas santas del mundo, ¿no? Exacto. Tenemos una aquí, ¿no? Sí, sí. Somos tierra santa absoluta de la cristiandad. Exacto, ¿no? exacto. Pero es que hay más. La palabra oca. La propia palabra. La palabra oca. Resulta que, digamos que el juego de la oca coincidiría principalmente con el Camino de Santiago francés. Vale. El no originario, porque el originario partió de Oviedo a Santiago, ¿no? Claro, que es el camino primitivo. Primitivo, porque hay que recordar que al fin y al cabo, previo al supuesto descubrimiento de la tumba del apóstol, donde se peregrinaba era la catedral de Oviedo, porque tenía reliquias. Las peregrinaciones son, digamos, centros de poder donde se juntan, bueno, elementos mágicos y la gente acude allí. En un momento determinado, alguien decide poner en el mapa Santiago, diciendo que se han descubierto esos restos, ¿no? Entonces la peregrinación se traslada, que también en su momento históricamente generó ciertas luchas de poder, porque la gente ya no iba a un reino cántabro, sino que iba a un reino más bien galaico. Porque todo esto al final, a la larga, de lo que nos está hablando también, es de economía, de toda la economía que iba en torno al Camino de Santiago. ¿Quiénes podían tener las ocas? Las ocas principalmente era un privilegio que tenían los nobles franceses. Entonces, a lo largo del camino, todos aquellos pueblos que tengan el apellido Oca, posiblemente es porque había nobles franceses. Sí, y con algún tipo de nobleza, que eran los que estaban habilitados en Francia para la crianza de las ocas. Vale. Pero aquí tenemos un río que el nombre es Oca. Fíjate, o sea que también lo ha habido aquí. Para el poco tiempo, ¿no? El río Oza. El río Oza. Sí, que es un... porque hay algunos que dicen que realmente la oca antiguamente se escribían con la C con cejilla, y la pronunciación de la C con cejilla es una especie de oxa. Entonces, algunos dicen que el río Oca sería realmente el río Oza sería el río Oca, que llega un momento... Que hay una etimología que es verosímil al respecto. Exacto, sí. Y tiene también que ver con la cábala, con los números, porque realmente todas las ocas en el juego de la oca están planteadas en las casillas número 5, aquellas que suman 5, o en la casilla número 9, y aquellas que suman 9. Perfecto, maravilloso. ¿Han escuchado todo lo que han escuchado? Habla de sí mismos, habla de la historia del mundo, habla de dónde viven, de la importancia que tiene. Bueno, pues todo esto lo podemos ver, que nos quedan 2 minutos. ¿Cuándo y dónde? ¿Para público familiar o de todo tipo? Sí, para público familiar, para todos los públicos. Este fin de semana lo veremos. El día 15... ¿De sábado? Sábado. ¿Hora? A las 12 de la mañana en la sala de la chimenea del Castillo de los Templarios. Y estaremos también el día 6 de septiembre,
Perdón, 6 de diciembre. El 6 de diciembre también estaremos. Son las 2 funciones de Ultrella que se van a realizar en el Castillo de los Templarios. ¿Cuántos formaréis el elenco de interpretadores de la cosa? El elenco somos 2. Somos dos personas. Trinidad Osorio. Una polaridad. Sí, Trinidad Osorio y el que les habla. Y entre los 2 hacemos un espectáculo que es tremendamente divertido y muy didáctico. Por cierto, el Principito originario en el 99 va a volver a vivir, que queremos dar el titular aquí, teatralmente. Sí, en el mes de mayo estaremos haciendo campaña escolar en el Teatro Vergidun. Y también quiero hacer un apunte porque nuestro trabajo está muy vinculado al Ayuntamiento de Ponferrada, al cual agradecemos siempre el apoyo que recibimos, tanto en la parte del Teatro Vergidun como en la parte de museos o castillos. El día 29 de noviembre estamos en el Museo de la Radio haciendo talleres de radio. Y bueno, pues son otro tipo de vivencias, pero también siempre de una manera vivencial, experimental. Pues muchísimas gracias, don Raúl Gómez, por hablarnos de Ultrella, de las estrellas y de las ocas que podemos ver este fin de semana y de avanzarnos todo ese trabajo. Y gracias por su dedicación al teatro, que es información, cultura, conocimiento, de otra forma diferente al libro, que siempre parece que está por debajo, y no es verdad. A través del teatro las generaciones se han formado. Sí, de hecho, nuestra compañía es una compañía que trabaja principalmente adaptando textos narrativos. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y dejarnos un poco de su tiempo. Pues ya lo saben, este fin de semana, Ultrella, Camino de Ocas y Estrellas. Y ya para terminar y hacer una especie de rima, que hemos hablado con escritores de Oca a Oca y mañana Magazine porque me toca. Hasta mañana.